El rechazo provoca una herida muy dolorosa en el corazón de la persona. Esta herida puede conducir a la persona a tener la mala experiencia de un cautiverio de sufrimiento y de aislamiento total. Una de las consecuencias que puede experimentar una persona que ha sido rechazada son los sentimientos y pensamientos negativos hacia sí mismo. Esta persona va a alimentar su vida, su mente, su corazón y va a desarrollar una vida creyéndose a sí misma que no sirve para nada. A partir de esta condición, la persona es conducida a perder toda habilidad que la lleve a tener resultados en su propia vida. Hay expresiones como no valgo, no puedo, no lo voy a lograr, no sirvo, no soy capaz. Y estas expresiones reflejan o son la evidencia de una persona que ha perdido absolutamente la confianza y la aceptación en sí mismo. Con esta introducción quiero saludarles. Estamos en el programa número 5, El Eco de Dios, de la serie El Cautiverio del Alma. Estamos siendo guiados a través del Espíritu Santo a ministrar el rechazo sobre su vida. Y hoy quiero hablar acerca de las 21 manifestaciones de una persona bajo la cautividad del rechazo. 21 manifestaciones de una persona que está bajo la cautividad del rechazo. ¿Cómo identificarme si yo estoy en la cautiverio de rechazo? ¿Cómo identificar a mis hijos, a mi esposa, a las personas de la iglesia, a mi vecina, a mi jefe, a mi amigo? ¿Cómo identificar en mi relación sentimental si alguno de los dos estamos bajo el cautiverio del rechazo? Bueno, en 21 evidencias podremos enseñarte y guiarte a detectar si hay un posible cautiverio de rechazo. Existen dos polos o dos formas de reaccionar frente al rechazo. Esto dependerá del tipo de persona, del tipo del carácter. Por lo tanto, es importante entender que no las 21 manifestaciones que vamos a mencionar, teniendo en cuenta que son muchas más, solo quisimos agregar 21. Es importante entender que no necesariamente en determinada persona el rechazo va a manifestarse de igual forma. Vuelvo y repito, las 21 evidencias o manifestaciones de una persona bajo el rechazo no significa que generalmente van a ocurrir en cierta persona. Hay dos tipos de caracteres, hay dos tipos de reacciones. Ninguna es positiva, ambas son negativas. Las dos reacciones son negativas, pero donde quiero marcar una diferencia y donde necesitamos que entiendas la diferencia es que, aunque voy a mencionar 21, básicamente voy a mencionar 5 que son un polo opuesto a las demás. Pero vuelvo y repito, las 21 son negativas. Aquí no hay ninguna positiva, solamente que en algunas personas el rechazo se puede manifestar de una forma y en otras personas el rechazo se puede manifestar de otra forma. Voy a hablar primero de la manifestación del rechazo en ciertas personas o en cierto carácter de persona, cómo en este tipo de persona el rechazo se puede manifestar a través de 5. Son 21, divido 5 para cierto tipo de personas. Cuando una persona está dentro del rechazo, puede, número 1, llegar a presentar comportamientos de agresividad. Doy a entender es que puede ser que el rechazo en mi vida, poniéndome como ejemplo, se manifieste a nivel personal. Yo lidio con mi rechazo. Puede ser que el rechazo en mi vida no lidie yo con mi rechazo personal, sino que lo vuelva colectivo
Es decir, manifieste mi rechazo hacia los demás. Eso es lo que quiero enseñar esta mañana, esa diferencia. En el caso de las personas que no lidian con su rechazo solamente interno, sino que lo expresan, lo manifiestan, lo hacen visible colectivamente, número 1, pueden llegar a presentar comportamientos de agresividad. Tanto agresividad propia, lo que llaman la autolaceración, o en este caso, la agresión hacia otras personas. Caso de una persona con indigencia. Ellos han sido tan rechazados que muchas veces el solo hecho de mirarlos, ellos se ofenden, se molestan, te pueden agredir. ¿Te das cuenta? Reaccionan, algunas personas reaccionan con un comportamiento de agresividad. Número 2, empiezan a generar pensamientos para hacer el mal o el daño a alguien. Número 3, alimentan deseos de vengarse sobre esas personas que consideran que le hicieron ese rechazo. Número 4, pueden llegar a ser manipuladoras con sus padres, con sus esposos, con sus esposas, con sus hijos, con sus jefes, con sus pastores, con sus amigos. Pueden llegar a manipular usando el rechazo como un medio de manipulación. Y número 5, en cuanto a este tipo de personas, buscarán hacerse odiar. Hay personas que a través de haber sido rechazadas buscarán hacerse odiar, buscarán no agradar a los demás. Esto en cuanto a la manifestación sobre este tipo de personas. Ahora evaluemos, mencioné 5, evaluemos las restantes para poder detectar cómo operaría el rechazo en otro tipo de carácter o en otro tipo de personas. En primer lugar, por lo general, son personas que manifestarán complejos personales, esto ya a nivel individual. Número 2, cambios de comportamiento emocional. Número 3, aislamiento y encierro, esto puede provocar el rechazo. Número 4, pensamientos o deseos de suicidio. Número 5, rebeldía. Número 6, alta condenación y autoculpa, o sea, se autocondenan, se autoculpan. Número 7, profunda tristeza. Número 8, comportamientos de ansiedad. Número 9, diálogos o expresiones de negatividad. Número 10, manifestación 10, confusión en su identidad. Número 11, se pueden volver personas mentirosas. Número 12, buscarán aceptación entre los demás. Manifestación número 13, pueden recurrir a adicciones. 14, pueden llegar a ser completamente aisladas y calladas. 15, pueden llegarse a desenfocar y a perder su propósito. Y manifestación 16, para este tipo de personas, pueden desviarse de la vida y terminar ejecutando acciones de maldad propia. 16 formas en las que el rechazo se puede manifestar o evidencias en cierto tipo de persona. Se pueden aislar, se pueden encerrar, complejos, etc. 5 formas, 5 manifestaciones de cómo el rechazo puede operar en una persona. En caso de agresividad, ya es colectivamente. Independientemente, sea el carácter o el tipo de persona, el rechazo es un cautiverio. El rechazo es un daño muy grande en el corazón, en las emociones, en el alma, en el cuerpo, en el espíritu de aquella persona que se encuentra bajo este cautiverio. Por lo tanto, el rechazo no es algo que se puede tomar superficialmente para quienes están en el ambiente de ser rechazados. Pero es peligroso para nosotros o es riesgoso para nosotros rechazar personas. Debemos ser conscientes del daño que pudiéramos ocasionar al rechazar a una persona. Si bien es cierto, la palabra de Dios no nos enseña a estar como en comunión con todo el mundo, sí nos enseña a soportar a todo el mundo. Y esto es algo que tal vez no es fácil. La palabra de Dios nos enseña a amar a todo el mundo, sin importar su credo, su religión. Mi esposa explicaba claramente,
cómo, y déjeme darle un testimonio antes de cerrar. La semana pasada teníamos pico y placa y veníamos en el medio de transporte. Había una familia, ya sabes, conoces una familia cuando es cristiana, ¿verdad? No porque hablen de Cristo, sino por su forma de vestir. Su forma de vestir, sus bolsos, sus Biblias, sus faldas, etc. Sabes que es una familia de una iglesia. Se subió un señor que manifestó que salió de la cárcel, etc. La actitud, por lo menos de la que parecía ser la mamá de las personas que estaban ahí, que parecía ser lamentablemente cristiana, la actitud, la mirada, el desprecio, el rechazo que le hizo a este hombre. Tanto así que cuando este hombre hablaba y hacía comentarios un poco como refiriéndose a esa gente que lo rechaza, que no tiene amor, la miraba a ella y básicamente le acercaba su cara a la cara de ella, como a decirle: usted es así, usted me rechaza, se lo estoy diciendo a usted. El señor se baja, la familia más adelante se baja, nos pudimos dar cuenta que sí, evidentemente asisten a una iglesia. Y yo le decía a mi esposa, qué triste, y lo digo como pastor, que muchas veces nosotros somos los primeros causantes de rechazo. Mi esposa explicaba ayer que por el hecho de tener otra religión, otra creencia, en el programa anterior, otra creencia, otra cultura, otro color, no nos da para rechazar a una persona. Dios nos enseña a amar. Y si entendiéramos con claridad este tema del rechazo, nosotros como cristianos deberíamos tener cuidado de cómo tratamos, de cómo hablamos, de cómo, y digo esto entre paréntesis, quiero abrir un espacio, en lo que hemos fallado, en lo que reconozco que tal vez he fallado también, o fallé mucho en esto, de cómo interpretamos a una persona, de cómo interpretamos la fe o la creencia de una persona. El rechazo hace una herida muy grande, muchas veces irreparable. Tú no sabes que al rechazar a una persona puedes llevarla a un suicidio. O tú, si no sanas el ambiente del rechazo, si no eres libre de este cautiverio, tú no sabes si tú puedes terminar con una vida infeliz. El eco de Dios, somos casa de gobierno.